No es casualidad que el planeta en que habitamos se llame Tierra. ¿Lo escuchan? Disculpen. ¿Lo escuchan y lo ven bien? Perfecto, gracias. Todas las formas de vida terrestre dependen de la frágil corteza del suelo que recubre los continentes. Sin ella, los seres vivos nunca habrían salido de los océanos. No habría plantas, ni cultivos, ni bosques, ni animales, ni, por supuesto, seres humanos. Este manto precioso se forma con dolorosa lentitud y puede destruirse con rapidez aterradora. En la actualidad, la Tierra está desapareciendo rápidamente de toda la superficie del planeta que lleva su nombre. Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. Por favor, no piensen que el audio de su computadora o su celular está mal. El video habla así es que solamente presten atención, por favor, ¿ya? El ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500.000 hectáreas de bosques y selvas. La deforestación es el proceso por el cual la Tierra pierde sus bosques en manos de los hombres, es decir, desnudar el planeta de sus bosques. Es el resultado de la destrucción de la cobertura vegetal. Las causas de la deforestación son la tala inmoderada para extraer madera, generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería, incendios, construcción de más espacios urbanos y rurales, plagas y enfermedades de los árboles. La deforestación trae como consecuencias inundaciones y sequías debido a la erosión del suelo, alteraciones climáticas, reducción de las diferentes especies de plantas y animales y calentamiento global de la Tierra. En México, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que solo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter vital. La desertificación es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas. La desertificación es uno de los mayores problemas ambientales, sociales y económicos de todas las regiones del mundo. Se calcula que más de 3,600 millones de hectáreas del planeta se encuentran afectadas por desertificación, lo que perjudica a la sexta parte de la población mundial. En la mayoría de los desiertos del mundo el sobrepastoreo y la deforestación de la cubierta vegetal son las principales causas de desertificación. Con la remoción de la vegetación se da paso a la acción de la lluvia y escorrentias que arrastran consigo el suelo. Asimismo, la acción del viento tiene cabida en espacios deforestados. Otros factores que promueven la desertificación son las prácticas de una agricultura no sostenible, que produce acumulación de sustancias tóxicas, salinización, empobrecimiento y compactación de suelos. Los suelos de las regiones áridas y semiáridas tienden a ser frágiles, con tierra vegetal relativamente delgada en comparación con las regiones con mayores precipitaciones. La pérdida de la capa superficial del suelo es tanto una causa como una consecuencia de la desertificación. Si bien el exceso de cultivo elimina la materia orgánica del suelo, la eliminación de la cubierta forestal y el pastoreo excesivo reducen la cantidad de materia orgánica que se devuelve a la tierra. Como el suelo se agota, se hace más propenso a la erosión. La desertificación también conduce a mayores inundaciones durante lluvias intensas, ya que la tierra compactada deja de absorber agua, exacerbando aún más los problemas de erosión. La erosión a su vez amenaza la vida vegetal restante, lo que lleva a un circuito de retroalimentación que acelera el proceso de desertificación. La desertificación tiende a ocurrir en áreas con altos niveles de pobreza, ya que la tierra es menos productiva y las sociedades humanas experimentan mayores niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, escasez de agua y enfermedades. Con el descenso de los rendimientos agrícolas o la escasez de agua, las comunidades pobres a menudo reaccionan aumentando la sobreexplotación de los recursos restantes. A medida que progresa la degradación del medio ambiente y las comunidades humanas se vuelven más desesperadas, las crisis pueden desarrollarse, incluyendo el hambre, las guerras y las migraciones masivas.
Los árboles nos traen muchos beneficios para nuestra vida. Son importantes porque amortiguan la lluvia, nos dan sombra, regulan el clima, reducen la velocidad de los vientos y los filtran, secuestran el dióxido de carbono que contamina a nuestra atmósfera. También abaten el ruido, generan la biodiversidad y mejoran nuestra calidad de vida. Deténganse 5 minutos e imagínense un mundo sin árboles, un mundo en donde todo esté prácticamente desierto. ¿Te gustaría vivir en un mundo así? Entonces, ¿por qué no estás haciendo algo para detener fenómenos como la deforestación y la desertificación? Hagamos conciencia y pongamos un grano de arena para cuidar nuestro ambiente. Bien, chicos, como ven, es muy, pero muy importante este tema que vamos a hablar ahora de la degradación de la biosfera. Y la degradación de la biosfera, lastimosamente, se ve afectado por una de sus principales causas, que es la deforestación. Ese video nos habla de lo que es algo de manera rápida. Nosotros vamos a ir ahora hablando de manera detallada para que podamos entenderlo de mejor manera. Bueno, y el tema, como les digo, es degradación de la biosfera. Vamos a empezar con conceptos básicos para que vayamos entendiendo más claramente. ¿Ya? Y dice, la biosfera viene del griego bios, que significa vida, y paira, que significa esfera. O sea, en otras palabras, es la vida de la esfera. ¿Y a cuál esfera nos referimos? A nuestra esfera, a nuestro planeta Tierra. Es la capacidad de la corteza terrestre en donde se desarrolla, es la capa, perdón, delgada de la corteza terrestre en donde se desarrolla la vida. Sobre nuestra corteza terrestre nosotros tenemos una capa delgada que es la biosfera, que es más que todo la capa, toda la flora que rodea nuestro planeta Tierra. Y en esa flora están todos nuestros árboles, grandes y pequeños. Cumplen una función muy importante. En el video las han nombrado, creo que han nombrado unas 5 o 6 funciones. Y de esas, si no es la más importante, es una de las más importantes, es la purificación del aire que respiramos. ¿Ya? La capa incluye alturas utilizadas por las aves en su vuelo, como más o menos unos 10 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta biosfera forma parte de la atmósfera, que es más o menos unos 10 kilómetros desde la corteza terrestre hacia arriba, ¿ya? Las profundidades marinas también forman parte de la biosfera. Sabemos que existen vida más profundo que 8 kilómetros de profundidad, pero hablamos nosotros de 8 kilómetros porque hasta esa profundidad es lo que podemos decir que conocemos todo o casi todo, pero a profundidades mayores todavía el hombre no ha llegado a conocer a cabalidad todo lo que existe en la vida marina. Es por eso que solamente vamos a hablar hasta más o menos esa profundidad, ¿ya? Lastimosamente, el hombre sí ha podido llegar a más profundidades, pero solamente con sus residuos, pero no con equipos para poder estudiar y ver qué hay más allá, ¿ya? Las capas superiores de la atmósfera tienen poco oxígeno y la temperatura es muy baja. Claro ejemplo tenemos aquí en La Paz, donde existe poca cantidad de oxígeno y temperaturas más gélidas. Y uno de los problemas es precisamente la poca cantidad de oxígeno que llega a afectar a todas las personas que van hacia esa ciudad, que no han sido previamente aclimatadas para ese clima, ¿ya? Las profundidades de los océanos mayores a 1 kilómetro, a 1000 metros o 1 kilómetro, son oscuras y frías. Dentro de las profundidades existe una infinidad de vida, pero no conocemos todo lo que existe ahí dentro. Otros conceptos básicos que podemos hablar es la biosfera,
es única, no existe otra biosfera, no existe que, bueno, ya fregamos esta, vámonos a otra porque ya no podemos utilizarla. No hay, es la única. Hasta el momento, después de muchos estudios, después de grandes incursiones a todo el universo, no se ha encontrado ningún planeta, ninguno, que tenga la biosfera como la tenemos nosotros, compatible con la vida. No se ha encontrado. Y no creo que haya otra, ¿no? Y la vida en el planeta Tierra depende del Sol, ya lo sabemos todos, que la vida en el planeta Tierra depende del Sol, porque el Sol le da su energía a quién, chicos, en la cadena trófica. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nombre recibe el eslabón ese o ese nivel de la cadena trófica que recibe la energía del Sol? Bueno, se llaman los productores. ¿Se acuerdan? Que los productores captan la energía del Sol, la transforman, la energía inorgánica en orgánica para el alimento de los consumidores. La biosfera es la suma de todos los ecosistemas que existen. ¿Se acuerdan que hemos hablado que los ecosistemas están formados por seres bióticos y seres abióticos? ¿Sí? Y que la suma de todos, porque hay ecosistemas pequeños, ecosistemas grandes, todas esas sumas de ecosistemas forman lo que nosotros conocemos como biosfera. Es el conjunto de diversidad biológica de la Tierra. ¿Por qué? Porque en cada uno de los ecosistemas existentes existen distintas especies. Existe entonces la diversidad biológica y la unión de todos, no necesariamente unión íntima, sino la cercanía de unas con otras, forman lo que conocemos nosotros la biosfera. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de lo que de los elementos que forman la biosfera, ¿ya? Tenemos hidrosfera, es decir, lo que está en el agua, hidrosfera. Tenemos atmósfera, lo que está en el aire, superior a la corteza terrestre, ¿ya? Acá, si ven en la imagen, atmósfera. Y por último tenemos la litosfera, es decir, la parte de la corteza terrestre que es solamente sólido y que forma parte de la biosfera. Estos tres elementos forman lo que conocemos como biosfera. ¿Ya? ¿Estamos yendo bien, chicos? ¿Estoy yendo muy rápido? Hola, ¿hay alguien? Está bien. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar hablando de la hidrosfera. La hidrosfera es la tierra ocupada por agua líquida. O sea, 2/3 partes de la tierra, si ustedes recuerdan, es agua. Entonces, eso se llama hidrosfera. Generalmente es el agua salada, ¿ya? Y la hidrosfera es la parte acuática de la biosfera. A diferencia de la litosfera y de la atmósfera, cada porción de la hidrosfera es compatible con la vida. ¿Por qué se requiere? ¿Por qué se dice esto? Porque en las profundidades, como ya lo hemos dicho, existe una infinidad de vida. No podemos decir lo mismo de la corteza terrestre, ¿ya? Y tampoco de la atmósfera. No podemos decir que existe vida, aunque sí es un medio donde sí vuelan las aves y demás, no podemos decir que existe vida en ella. ¿Ya? Y la geósfera o litosfera es esta parte de acá, donde estamos hablando de lo que es las partes de la geósfera, de todo lo que es tierra, todo lo que es corteza terrestre. Tenemos la primera capa o más superficial, que es la corteza, luego viene un manto, luego viene un núcleo externo y un núcleo interno. ¿Yo quiero que lo memoricen? No, chicos, solamente quiero que los conozcan para cualquier estudio que se tenga que hacer. Ustedes sepan de cuáles son las que se está hablando. ¿Ya? Entonces, la litosfera es la parte terrestre de la biosfera. Ya hemos hablado de lo que es la biosfera, ahora estamos hablando de la hidrosfera, perdón, y ahora estamos hablando de la
geósfera, ¿ya? Entonces, es la parte terrestre de la biosfera que proporciona el sustento y los minerales necesarios para sostener la vida, ¿sí? Porque si no fuera por la parte de la geósfera de donde podemos obtener todos los minerales necesarios, no podría haber lo que nosotros estamos hablando ahorita de la parte de la flora de la corteza terrestre, porque es la que le proporciona los minerales necesarios. Es la parte de la Tierra habitada por bacterias y hasta por grandes mamíferos. ¿Por qué por grandes mamíferos? Porque encima de la corteza terrestre tenemos los grandes mamíferos como todos los que conocemos, elefantes, no sé qué más, hasta el ganado vacuno, ¿ya? Y cuando existieron en su momento, hasta los dinosaurios. Bueno, entonces eso era con respecto a la geósfera. Y ahora, si nos vamos a hablar de la atmósfera, vamos a decir que es la parte gaseosa que rodea toda la Tierra. Gaseosa, compuesta por gases. Y es una mezcla de nitrógeno, un 78%, oxígeno, un 21%, y otros gases, un 1%. ¿Son importantes todos? Sí, son importantes todos. Pero en el que más importancia o valor le damos es al oxígeno. Entonces, en la atmósfera tenemos el aire, ¿ya? Que está formado por esta composición de gases. Bueno, cuando respiramos nosotros estamos introduciendo todos estos gases, pero el único que verdaderamente utilizamos es el oxígeno. Bueno, las aves y otras formas de vida se pueden encontrar hasta unos 2000 metros sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el suelo para arriba, las aves pueden volar más o menos a unos 2000 metros. Creo que, según lo que he leído en otros artículos, existen aves que pueden superar esa altura, pero es poco común encontrarlas y son muy escasas las especies que sí pueden hacerlo. ¿Ya? Bueno, ahora volvemos otra vez a hablar del ecosistema. Recordando un poco, el ecosistema está formado por los elementos bióticos, es decir, todo lo que tiene vida, el águila, el ciervo, el mapache, la rana, los peces, las tortugas, los insectos, todo eso forma un ecosistema. Y obviamente la capa vegetal, porque también tiene vida. Esos son los elementos bióticos. Y los elementos abióticos son el agua, el aire, las rocas, todo eso es abiótico porque no tiene vida. Bueno, todo eso forma el ecosistema. Es el nivel de organización más grande y más complejo, ya lo hemos hablado, y diferentes poblaciones dependen una de la otra. ¿A qué se refiere esto? Es importante que en este ecosistema, por más pequeño que sea, existan los insectos. ¿Para qué? Para la vida de las ranas, porque las ranas van a comer eso y después las ranas van a ser el alimento de otro. O sea, la vida del uno depende de otro animal para que también después sea el alimento de otro, ¿ya? Eso no debemos importar, no debemos olvidar. Ahora, lastimosamente, ¿qué hace el hombre? El hombre agarra, imaginémonos que acá en este ecosistema viene el hombre y, no sé, agarra y empieza, bota una lata, acá la bota, ¿ya? Bota una bolsa y la bolsa encierra este pescado, bota las colillas de cigarro, ¿ya? ¿Está afectando a todo ese ecosistema? Sí, de manera directa o indirecta, pero lo está afectando. Va a ocasionar que algunas determinadas especies se vayan a desaparecer y, por ende, posiblemente en algún momento pueda llegar a afectarnos a nosotros, ¿ya? Entonces, para no quedarnos ahí hablando simplemente del ecosistema, vamos a hablar de las leyes de causa y efecto. ¿A qué se refiere la ley de causa y efecto? Nada en la naturaleza es casual.
todo lo que está en la naturaleza, donde está es porque tiene que estar, porque fue creado todo bajo un mismo concepto de todos viven o están para función de algo y para sustento de algo, ¿ya? Todos los caminos que se ven son por acciones, todos los cambios que se ven son por acciones antropogénicas. ¿Alguien me podría decir, por favor, a qué nos estamos refiriendo si hablamos de acciones antropogénicas? ¿Alguien tiene algo que pueda decirnos? Chicos. Hola. Vamos, jóvenes, los escucho. No me equivoco, la acción antropogénica es lo que causa la acción del humano. La acción del hombre, exactamente, bien, Andrea. La acción del hombre, ya sea directa o indirectamente, se refiere a acciones antropogénicas. Si yo les pregunto qué nombre reciben las acciones del hombre con respecto a los cambios que se ven en la naturaleza, ustedes van a decir son acciones antropogénicas. Bueno, y esto puede ser de dos formas, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Muy bien, Andrea. Por ejemplo, el aumento demográfico aumenta el número de personas en el planeta Tierra, aumento poblacional, aumento de la vida urbana, la vida de las ciudades. ¿Eso lo hace el hombre de manera voluntaria? Sí, es una ley de la naturaleza que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, ¿no es cierto? Pero estamos aumentando y aumentando cada vez más la población mundial y eso está generando cambios en el medio ambiente, en la naturaleza, ¿ya? Entonces ya hay una acción que el hombre está generando problemas para la naturaleza. Otro es el aumento de gases por consumo de combustible fósil. El combustible fósil lo utilizamos en toda y cada una de las actividades que el hombre hace, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Porque son muy pocas las industrias que utilizan combustible alternativo o energía alternativa para realizar o para producir en sus industrias, ¿ya? Otra que generamos, otra acción antropogénica es las descargas de desechos en el medio ambiente. Lastimosamente, no todos tienen o tenemos una adecuada forma de eliminar los desechos. Generalmente lo hacemos de manera inadecuada y eso está ocasionando daños a nuestro medio ambiente, a nuestra biosfera. No solamente daños estéticos, o sea, que lo veamos, sino daños más fuertes y más agresivos para el medio ambiente, que vamos a hablar eso enseguida, ¿ya? Todo esto ocasionado, todos los cambios que se ven en la naturaleza. Estos 3 puntos solamente que hemos hablado ya generan cambios. Imagínense de los que no estamos hablando. Ya, así es que toda acción u omisión que realiza el hombre son acciones antropogénicas que están generando un cambio en la naturaleza. Y se llama ley de causa o efecto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos va a generar un efecto, ya sea positivo o negativo en nuestro medio ambiente, ¿ya? Lo increíble es que lastimosamente algunas personas y algunos países pretenden negar todo esto, que no existe, que el hombre no es el causante de este cambio. Pero nosotros que estamos viendo esta materia, que estamos viendo la realidad en la que vivimos, nos estamos dando cuenta que sí, verdaderamente sí existe todo esto. Ahora, la protección de la naturaleza. Por novedosa que parezca, vamos a leerlo esto, por favor. Por novedoso que parezca, para muchos la idea de preservar nuestro entorno y respetar a sus pobladores es tan antigua como la propia humanidad. ¿Qué quiere decir esto?
Hay muchas personas que dicen, ay, esto de proteger a la naturaleza, esto de los ecologistas, es algo nuevo, una nueva moda que están agarrando los muchachos, que se les va a pasar y después ya acaba. No, esto no es una moda, no es algo que se está inventando ayer, es algo que se viene viviendo desde las poblaciones antiguas que existieron en la humanidad, desde antes que existiera lo que nosotros hoy día llamamos civilización. ¿Por qué? Porque estas antiguas culturas practicaban el simplemente consumir lo que necesitaban. No estaban pensando en consumir más de lo necesario. No estaban pensando en cacería deportiva como lo hacemos nosotros. No estaban pensando en tantas tonterías que nosotros hacemos sin pensar en la naturaleza, sin pensar en el daño que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, esto ya es antiguo, no es de hoy en día. Y todo esto ha cambiado a partir de la civilización moderna, del gran hombre que ha evolucionado supuestamente, ¿ya? ¿Y en qué hemos evolucionado? En esto, en el consumismo. Porque consumimos y consumimos los productos que otros países elaboran y elaboran esos productos ocasionando daños a la naturaleza. Y nosotros los que consumimos somos tan culpables o más que los que están desarrollando eso. Porque si nosotros, a sabiendas que estamos haciendo algo mal, lo seguimos haciendo, somos más culpables, ¿ya? Estas culturas antiguas hoy en día, lastimosamente, están en franca amenaza de extinción. ¿Por qué? Porque la globalización y el consumismo los están orillando a que o te adaptas a la civilización o eres eliminada. O sea, o eres absorbida o eres desechada. Una de dos. No hay muy pocas culturas antiguas todavía preservadas. La mayoría ha cambiado sus hábitos. Hoy en día podemos verlo eso simplemente acá en las ciudades, cuando vemos por la calle algunos menonas, ¿sí? Algunos menonas que ya han adoptado algunas culturas nuestras, haciéndolas propias, ¿ya? Y lastimosamente lo que mejor se aprende es lo malo, ¿no? No se aprende lo bueno. Ya, eso, ahí nomás tenemos un ejemplo, ¿ya? Lastimosamente no se aceptan, si no se adaptan a la civilización del consumismo, como les digo, estas van a ser desechadas, eliminadas. Sería excelente seguir lo que hacían antes estas tribus, como por ejemplo lo que hacen las tribus de las Amazonías, lo que hacen los esquimales en el Ártico, lo que hacen los aborígenes australianos. Son una de las pocas culturas que todavía siguen, se puede decir, intactas y están todavía preservando la naturaleza que los rodea y solamente consumen lo que les da la naturaleza y no en exceso. ¿Ya? Es algo que deberíamos hacer, pero cuesta. ¿Ya? El ser humano ha ido desarrollando. ¿Por qué es que hubo ese cambio porque nosotros no es que ya hemos nacido así, digamos, ¿no? En esta civilización. No, lastimosamente fuimos una evolución de alguna tribu que antes no era así de adaptada. Y fuimos desarrollando más y más. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nosotros hemos ido cultivando el raciocinio, pero el raciocinio sin interés o preocupación por la naturaleza. Ha habido un creciente desinterés por ella. Deberíamos volver a nuestras raíces y tratar de pensar un poco más en lo mal que estamos haciendo. Y lastimosamente todo esto nos está llevando a un callejón sin salida. Definitivamente un callejón sin salida, que es ¿qué cosa? El desequilibrio de los ecosistemas. Si va a haber desequilibrio de los ecosistemas, pone en riesgo la continuidad de la vida de alguna especie. Y si no nos recordamos bien, toda especie es un eslabón para que otra especie se alimente y darle continuidad a la cadena trófica. Si no le damos la importancia necesaria, puede llegar un momento en que podamos perder a la especie Homo sapiens.
¿ya? Ahora, todo esto de la alteración de los ecosistemas, y de lo que estamos hablando de la biosfera, se da por distintos factores, como ya hemos visto, antropogénicos. Y ahora vamos a hablar exactamente de cuáles son esos factores. Uno de ellos principalmente es la degradación. Pero ¿a qué se refiere con degradación? Si ven esta imagen, este terreno ya no tiene las mismas características que podría haber tenido antes. No tiene su capa vegetal, ¿sí? Que lo protege, que minimiza los daños que pueda hacerle el medio ambiente, ¿ya? Si la vemos bien esta imagen, hasta podemos pensar que es poco probable poder cultivar algún producto en este terreno, ¿no? Y entonces, si hablamos de degradación, vamos a decir que es el término que hace referencia a la situación en la que un individuo u objeto de importancia ve reducido su poder, capacidad o habilidad. Este terreno es importante, claro que es importante, pero está disminuido y reducido a toda su capacidad de poder generar vida a algo que nosotros podamos plantar ahí. Por decirles, plantar una semilla, es muy poco probable que llegue a germinar ella. Entonces, la degradación es este término en sí, ¿ya? Que se ve reducida su importancia o su poder, ¿ya? Como les digo siempre, no necesito que lo memoricen, pero necesito que lo conozcan. Bueno, la degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo. Este terreno ya aparentemente ya está enfermo, ¿ya? Resultado de la disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios. Acá ya difícilmente, como dije hace un momento, vamos a poder sembrar algo. O sea, ya no va a prestar el servicio adecuado que antes tal vez prestaba. Bueno, pérdida de su funcionalidad, ya no es funcional. Funcionalmente no es apto. Pese a que podemos ver acá plantas, seguramente son frutales, pero no están como debería ser, ¿no? Porque ha llegado acá una riada y precisamente esta plantita está corriendo peligro su subsistencia ahí, ¿ya? La tierra, el agua y el suelo donde habitamos, es decir, la biosfera, se ven comprometidos por las personas que van agotando los recursos o liberando sustancias nocivas al medio ambiente. El problema que ha habido en Cochabamba recientemente, ¿qué es lo que ha pasado? Hubo una inundación grande. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, bueno, que esta gente vaya a vivir ahí en ese terreno y ¿qué hicieron? Desviaron un río que después, con la naturaleza, muy pocos pueden. A mi criterio, solo Dios, ¿ya? Y el agua siempre o casi siempre vuelve a su cauce. Y eso pasó en Cochabamba, que después de haber desviado ese río y al no haber hecho un buen trabajo sobre todo, volvió al cauce ocasionando la inundación de toda esa zona donde no debería haber habido personas. Pero como el hombre es caprichoso y dice yo puedo, lo hacemos, pues no. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien, mal? ¿Bien, bien? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Todo bien. ¿No? Ya, nos conectamos nuevamente.